Sesión extraordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional, miércoles 16 de diciembre de 2020. Audiencia pública. Rol 9797. Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Su Excelencia el Presidente de la República respecto del proyecto que modifica la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales en las condiciones que indican. Boletines números 13.736-07, 13.749-07 y 13.800-07 refundidos. Reglas de la sesión. Número 1. Esta audiencia se efectuará en un solo bloque. Segundo, cada expositor contará con un máximo de 10 minutos para desarrollar sus planteamientos. Tercero, las exposiciones se realizarán de acuerdo al listado señalado en la resolución dictada el día de ayer, 15 de diciembre, que corresponde al orden de inscripciones. Cuarto, de no estar presente el expositor cuando sea llamado, precluirá su derecho a ser oído. Quinto, en las presentaciones, el tribunal no formulará preguntas y no serán admitidas réplicas entre los expositores. Sexto, las alegaciones serán efectuadas por vía remota, desarrollándose íntegramente la sesión de tal manera. Séptimo, se hace presente que esta audiencia pública no exige la presencia total y continua de las señoras y los señores ministros de este tribunal. En dicho sentido, esta no requiere un quórum mínimo para su funcionamiento ni determina la integración del tribunal pleno para efectos de tomar acuerdos sobre el fondo del asunto. A continuación, iniciaremos las exposiciones. En representación de don José Eduardo González Uribe, tiene la palabra don José Eduardo González Gaete. Con la venia de este excelentísimo tribunal comparece José Eduardo González Gaete, abogado habilitado en representación de don José Eduardo González Uribe, haciendo valer entonces observaciones al requerimiento de inconstitucionalidad en calidad de tercero interesado, solicitando entonces el ejercicio ex oficio del control difuso de convencionalidad, ¿ya? Antes de todo quiero señalar que el texto íntegro de las observaciones que presentamos se encuentra también en extenso en mi página web www.joseeduardogonzalez.cl. Quiero comenzar mi exposición con lo siguiente. Primero que nada, la calidad de tercero de don José Eduardo González Uribe. La calidad de tercero que sustenta don José Eduardo González Uribe, quien además es mi padre, fue el primer recurrente de protección que obtuvo a su favor un fallo, voto de mayoría, fallo dividido 2-1, de una corte de apelaciones, la de Talca, que ordenó a una FP la entrega de los dineros que están en poder de la misma FP. Ya esta es la causa rol de ingreso 9079 de la Corte de Apelaciones de Talca, caratulada González con FP Provida. ¿Ya? El caso de connotación nacional tuvo una cobertura de prensa en canales de televisión público como TVN y también en otros canales de televisión. Por otra parte, se comunicó también públicamente por este abogado y en representación de don José Eduardo González Uribe que el sistema de FP de capitalización individual será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que la temática sea conocida y resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuestión que también ha tenido una cobertura en la prensa nacional especializada. Ya fundamentando la presentación, no existe un requerimiento preventivo en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, dicho requerimiento de inconstitucionalidad de la reforma constitucional que hoy día precisamente nos convoca no es procedente, ya que no existe una colisión, ni siquiera fue aprobada. Ya manifestó públicamente el ministro Briones en la prensa que lo que busca el gobierno es frenar un posible nuevo retiro de fondos de FP. ¿Ya? Acá, si la reforma hubiera sido aprobada por ambas cámaras, lo que procedía en caso de negativa es que el presidente de la República no hubiese requerido al Tribunal Constitucional, sino que, conforme al artículo 128 de la Constitución Política de la República, el presidente podía llamar a un plebiscito. ¿Ya? No se puede admitir este tipo de requerimientos de inconstitucionalidad de reformas constitucionales, pues ello revestiría de inseguridad el proceso que vamos a enfrentar ahora de una nueva constitución. No puede ser inconstitucional una reforma que devuelva a las personas los dineros que retienen las FP, ya que dichos dineros, si bien es cierto, están en poder de la FP, es inconvencional, ¿ya? A menos que el excelentísimo Tribunal Constitucional quisiera reconocer que en esta temática la Constitución chilena viola la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que en todo caso resulta en la prevalencia del tratado internacional. Tampoco puede invocarse para sostener la inconstitucionalidad de la reforma la mecánica procesal legal y constitucional frente al rango supraconstitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos.
sin perjuicio de que aún considerándola meramente de rango constitucional, haciendo una interpretación insostenible de los artículos 135 y 5, inciso segundo de la Constitución Política de la República, que en todo caso sería contraria a lo ya resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el referido estatus supraconstitucional. ¿Ya? Obviar el ejercicio del control difuso de convencionalidad amparado en normas procesales legales y constitucionales implicaría desasociar el derecho sustancial del derecho procesal, impidiendo así analizar el objeto principal de la controversia, al no justipreciar ex oficio si se están vulnerando no los derechos convencionales en juego. Todo lo anterior, entonces, conforme a lo resuelto también en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso trabajadores cesados de Petroperú y otros versus Perú. Es necesario señalar entonces que el sistema de capitalización individual y las AFP no constituyen seguridad social, ni cumplen con el requisito de dignidad que, según los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una obligación de resultado. ¿Ya? Las personas cuyos dineros están en poder de las AFP son inversionistas, obligados a invertir, porque el ahorro excluye el riesgo, en cambio la inversión lo asume. Pero en Chile a estos inversionistas, con violación del derecho de propiedad establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, se les priva de una facultad esencial en todos los sistemas del mundo occidental libre, la de retirar su inversión en el momento que estimen pertinente. Incluso en el sistema de rentas vitalicias, meramente civiles, pueden hacer el retiro, aunque ello signifique pagar un porcentaje de la inversión por el rescate. ¿Ya? No puede pagar pensiones un sistema que no fue creado para pagarlas. Las AFP fueron creadas para establecer un sistema de flujo de capitales. Volcom AGF, fundado por el hijo de Sebastián Piñera y el hermano del actual gerente general de la Asociación de AFP, recibió millones de dólares de las AFP sin tener la clasificación de riesgo ni el tiempo de existencia necesario para recibir dichas inversiones. Ello no es seguridad social. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen el derecho a la seguridad social dentro del corpus juris interamericano. Por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos establece también el derecho de propiedad. Luego, al no ser seguridad social, el sistema de AFP y la operatividad de la capitalización individual desaparece el fundamento jurídico que supuestamente permite limitar la disponibilidad de la propiedad de los dineros que se encuentran en poder de las AFP. El excelentísimo Tribunal Constitucional, conforme a todo, debe declarar si los tratados internacionales de derechos fundamentales, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen o no rango supraconstitucional, a fin de que el 80% de la nación que votó en el reciente plebiscito sepa si el acuerdo por la paz y la nueva constitución es o no un engaño, conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política de la República. El artículo 135 de la Constitución Política de la República establece expresamente el carácter supraconstitucional de los tratados internacionales sobre derechos fundamentales. En este particular caso, la Convención Americana de los Derechos Humanos, enfatizando lo expuesto en el inciso segundo del artículo 5 de nuestra misma Constitución, en razón de que el Estado, ni aún en virtud de su poder soberano constitucional, puede incumplir en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, ni desahuciar de facto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que mucho menos puede hacerlo una arista estatal, ¿ya?, de aquel poder soberano, como lo sería un órgano jurisdiccional. Ahora bien, esta postura está actualmente respaldada por casi el 80% de la nación que votó recientemente, el elemento más preciado del Estado, su substratum humano, como quedó de manifiesto en el último plebiscito. Sostener lo contrario, entonces, implicaría consignar que las autoridades estatales no tienen ninguna intención de cumplir el acuerdo por la paz, con miras a establecer un nuevo pacto social. El carácter supraconstitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos ya ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando aceptar que la declaración a lo que se hace referencia en los términos propuestos por el Estado conduciría a una situación en que la Corte tendría como primer parámetro de referencia la Constitución del Estado y solo subsidiariamente la Convención Americana. Situación entonces que acarrearía una fragmentación del orden jurídico internacional de protección de los derechos humanos y haría ilusorio el objeto y el fin de la Convención. Y esto lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ilaire versus Trinidad y Tobago, sentencia y excepciones preliminares. El excelentísimo Tribunal Constitucional, para decidir sobre el requerimiento de inconstitucionalidad que ha sido objeto de observaciones, ejerciendo ex oficio el control difuso de convencionalidad, debe probar falsedad de las afirmaciones sostenidas en esta presentación, si quiere acoger el requerimiento de inconstitucionalidad en análisis, de lo contrario debe rechazarlo. Las afirmaciones cuya falsedad el excelentísimo Tribunal Constitucional debe probar son las siguientes. Primero,
El sistema de capitalización individual y las AFP no fueron creadas en Chile para pagar pensiones, sino para establecer un sistema de flujo de capitales. El sistema de capitalización individual y las AFP no constituyen seguridad social, de acuerdo a lo que se debe entender por tal, según el concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Lagos del Campo versus Perú y caso 5 pensionistas versus Perú, más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias. Ni un sistema previsional, ni un sistema de pensiones que cumpla con el requisito de dignidad ligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la calidad de existencia de vida, sino lo que tenemos en Chile es un mercado de inversiones obligatorio con adquisición forzada, cuando no se opta por el retiro programado, de instrumentos financieros, rentas vitalicias, respecto de los cuales no se tiene un mayor y adecuado nivel de experticia por un gran número entonces de las personas cuyos dineros se encuentran en poder de las AFP. 3 de ellas controladas por las compañías aseguradoras de renta vitalicia, que concentran el 54% del PIB de Chile, del Producto Interno Bruto de Chile. El decreto de ley 3500 no forma parte de la seguridad social porque no es una ley de quórum calificado, tipo de normativa a la cual quedó entregada a la seguridad social en Chile, ya que no existía un congreso cuando fue dictado, sino más bien corresponde en su calidad de decreto ley a una normativa propia de regímenes de facto, por lo que es inconvencional, no teniendo ninguna validez jurídica normativa de decreto ley en un régimen que conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos debe ser una república democrática que reconozca y respete los derechos humanos. Es más, en este mismo sentido, no es inconstitucional modificar el decreto ley 3500 por los parlamentarios, toda vez que la Constitución en su artículo 65, número 6, dice que es iniciativa exclusiva del presidente de la República establecer o modificar las normas sobre seguridad social, considerando que es la misma Constitución la que deja fuera de este tipo de normas al decreto ley 3500, ya que no es una ley de quórum calificado. Incluso basta con revisar el propio decreto ley 3500 para ver que en sus vistos nunca se tuvo en cuenta la Constitución Política de la República. O sea, el presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva, como por ejemplo de modificar los sistemas de seguridad social de las Fuerzas Armadas, que sí se encuentra regulada por una ley de quórum calificado. Otro punto, las compañías aseguradoras de renta vitalicia relacionadas en control corporativo con las AFP concentran el 73,2% de estos activos, 136.328 millones de dólares, algo así como el 54% del Producto Interno Bruto de Chile. Están en una actual quiebra técnica, debido a que sus activos se encuentran sobreestimados y sus pasivos están considerablemente subvalorados, debido a que en Chile no se está operando con estándares internacionales de indicadores de tasa de cero riesgo, por los que las compañías aseguradoras de renta vitalicia que pagan mensualidades a las personas que ya no pueden trabajar, no tienen patrimonio técnico económico para pagarlas. La inconvencionalidad de la tendencia de los dineros de las personas en poder de las AFP se debe a que la operatividad de las mismas y de la capitalización individual no es un sistema de seguridad social, ni previsional de pensiones, sino que corresponde a un mercado de inversión obligatoria con adquisición forzada cuando no se opta por el retiro programado de instrumentos financieros, rentas vitalicias, respecto de los cuales la mayoría de las personas cuyos dineros detentan las AFP no tienen mayor nivel de expertise. Las compañías aseguradoras de renta vitalicia que pagan mensualidades a personas que ya no pueden trabajar están en una actual quiebra técnica. Que las compañías aseguradoras de renta vitalicia estén en una actual quiebra técnica, como se explica, no es inocuo porque 3 AFP están controladas por las compañías aseguradoras de renta vitalicia. Las compañías aseguradoras de renta vitalicia concentran el 54% del Producto Interno Bruto de Chile, las AFP concentran el 78% del Producto Interno Bruto de Chile. Los fondos del AFP llegaron a fluctuar entre 250.000 a 300.000 millones de dólares. Luego, tras las pérdidas, llegaron a 220.000 millones de dólares. Posteriormente, a los retiros y nuevas fluctuaciones se ubicaron entre 150 a 180.000 millones de dólares. Entonces, señor González, ha terminado. Muchas gracias. El Tribunal Constitucional agradece la participación de todos ustedes en esta audiencia. Habiéndose cumplido el objetivo de esta, se da por terminada la sesión. Muchas gracias.